surgieron más preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y entonces la humanidad se dio a la tarea de buscar dichas respuestas. Bienvenidos a Veritas del Universo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Day Universos. El día de hoy les tengo un tema bastante interesante. Me lo habían pedido de hace tiempo atrás, pero pues por una u otra razón no había podido traerlos a todos ustedes. Antes de entrar en tema, dar los medios de comunicación en contacto en cabina y redes sociales, todo esto, quiero pequeño paréntesis. Y como ustedes sabrán, hace unos días, bueno, ya más de unos días, en el país de Turquía hubo un terremoto bastante fuerte, de casi 8 grados, un terremoto de escalas prácticamente apocalípticas. Hasta ahorita el conteo de muertos va llegando casi a las 15,000 personas, hasta donde se saben, porque hay muchos que están lamentablemente bajo los escombros. Y pues yo creo que sucederá algo como aquí en México hace 37 años, en el 85, donde no se supo realmente cuántos muertos nos trajo este terremoto. La delegación mexicana mandó hacia ese país a los compañeros topos, mandó también a gente de la Sedena, Ejército Mexicano, expertos en el rescate, parte también del plan DN3, y también a algunos voluntarios de la Cruz Roja Mexicana. Entre todas estas personas, operativos, médicos, enfermeras, enfermeros, ingenieros, etcétera, pues iban también unos perros. Tengo entendido que tanto la Cruz Roja como la Sedena llevaban cierto número de perros para la ayuda y rescate de personas. Y bueno, el día de ayer lamentablemente perdería la vida uno de ellos. Aquí lo tengo, este perrito. No sabemos realmente cómo sucedió, simplemente dijeron que en el cumplimiento del deber. Y bueno, sería muy morboso, ¿no?, buscar la información si murió entre los escombros o algo. Y cuando sucedía esto, otro perrito que estaba también en la búsqueda ayudó a salvar a una persona. Y de hecho el video es bastante... es que no puedo decir que interesante, porque es muy gráfico el video. Y también otro de los perritos que trae nuestra delegación mexicana de rescatistas y el ejército mexicano, la Sedena. En 16 horas que estuvo trabajando el perrito, rescató a 6 personas de entre los escombros, entre niños y también adultos. Entonces es muy importante esta labor que hacen estos animalitos, que yo veía en Facebook que dicen: el mismo animal que pateas en la calle, al mismo animal que golpeas para que no te pida de comer, o al mismo animal que tienes amarrado en la azotea, es el que también, si llega a haber una desgracia, te puede salvar la vida. Y sí, hay que ser mucho más empáticos, sobre todo con estos animalitos. En fin, bueno, medios de comunicación. Aquí en cabina tenemos el teléfono 5567980290. Tenemos el Facebook. También, ya saben, nos pueden encontrar desde la página Veritas Day Universus. También nos pueden encontrar como Circo Volador Radio, respectivamente. Nos pueden encontrar en Twitter como @asmisael, @circo volador, en Instagram como @circo volador radio y lord_asmisael. Y también por ahí estamos haciendo los pequeños ensayos, prueba y error en TikTok. Me pueden encontrar como lord_asmisael. Bueno, ¿qué les parece si antes de entrar en tema nos vamos con una canción, como ya es costumbre? Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de una banda que es croata, entonces, muy pegado a Rusia, y donde se siguen agarrando a trancazos después de varios meses. Y esto corre a cargo de Yektenija o Yaktenica, algo así es el nombre de la banda. Y esto que vamos a escuchar a continuación se llama Upavain, o bueno, croacio, ¿cómo se diría? Mi ruso anda muy oxidado último. Es que es en Croacia, no hablan, en su mayoría hablan ruso, belorruso y croata. Sí, sería como que el idioma.
prometo ensayar más. Entonces, por favor, Ariel, como siempre, haz favor en cada semana desde los controles allá en cabina, dele play y ustedes no se muevan de donde están porque esto apenas está comenzando. Hola, hola, ya regresé. Estaba platicando unas bonitas patoaventuras con Ariel de accidentes. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a platicar de esta palabra que hemos escuchado mucho en películas, en series, sobre todo por ahí los fanáticos de Harry Potter. Y esta palabra es
abracadabra. Creo que en los libros y en las películas, obviamente, de Harry Potter, es un maleficio. De hecho, es un maleficio de los imperdonables que le llaman. Pero creo que no dicen abracadabra, dicen que, bueno, creo que es así, algo así como no, abracadáver es otro. Ese es de los Simpson. Pero bueno, creo que esta Rowling, para no meterse en broncas, decidió cambiar un poco las palabras. Entonces no es textualmente abracadabra. Ahora bien, según la Real Academia de la Lengua Española, abracadabra se define como una palabra cabalística a la que se le atribuyen efectos mágicos, es decir, es una palabra que se utiliza o se podría utilizar en algún conjuro, magia, hechizo, etc. Les había comentado, es una palabra que vemos en muchos espectáculos, tanto de magia para niños o ya magia para adultos, como en el caso de uno de los ilusionistas, porque él nunca se autonombró como un mago. Uno de los ilusionistas más famosos, el buen David Copperfield, decía muchas veces en sus grandes shows que daba en Las Vegas, incluso aquí en México llegó a dar algún par de shows, decía la palabra abracadabra. Ahora bien, ¿cuándo aparece por primera vez esta palabra? Bueno, la primera vez que aparece es en la obra Liber Medicinalis, de medicina y salud, del médico romano Quinto Sereno, en latín Quintus Amonicus Serenus. Estamos hablando de hace más de 2000 años. En esa época, los remedios médicos solían venir escritos en versos, por dos motivos. Uno, porque así podían incluir metáforas y acertijos que el lector o la persona que estaba conjurando lo debía interpretar a como él pudiera como Dios le diera a entender. Y otra, porque en verso era más fácil recordar la receta. De ahí venimos arrastrando que muchos conjuros, hechizos, como le quieran llamar, reales o ficticios de películas, novelas, etcétera, se digan en rima o en prosa. Ahora, Quinto fue un médico famoso en su época, sin embargo, no se conocen muchos detalles de su vida. Se sabe que nació en Pérgamo y que murió en el 212 a.C., es decir, incluso antes de que el gran Julio César tomara el poder de Roma. Se dice que él fue tutor de dos emperadores romanos, de Geta y Caracalla. Geta era el hermano menor y ambos gobernaron a la vez por decisión de su padre, Septimio Severo, aunque sería asesinado por el otro hermano, junto a muchos de sus amigos y partidarios, por una especie de purga que se haría. Pero existe una cierta confusión entre las dos personas que llevaban el nombre de Sereno Samónico, padre e hijo, y según algunas fuentes el asesinado sería el padre, no el hijo. En el libro de Samónico, que fue muy popular durante la Edad Media y del que se apreciaba la calidad de sus versos, se recogen muchas recetas de siglos anteriores, no solo al pueblo romano, sino también a egipcios y griegas, sobre todo tipo de enfermedades. Ahora, en particular, en donde se menciona más la palabra abracadabra, y que es una de las enfermedades que ha azotado a la humanidad de miles de años atrás, es la malaria, que también es una de las enfermedades que lamentablemente no ha sido totalmente erradicada y que en muchos países todavía, sobre todo el continente africano, sigue azotando a la población. En esta receta o en estos versos para tratar de curar o de alejar la malaria, que por cierto proviene del latín mal aria, que es la contradicción de mala aria, o sea, mal aire o agarrar mal aire. La fiebre tenía su propia diosa con 3 templos en la ciudad de Roma. Los romanos nunca asociaron la malaria con los mosquitos, por alguna razón, ¿no? Pero ahora sabemos que sí, la malaria es comúnmente como se reproduce lo mismo que el dengue, y no recuerdo otra enfermedad que esa sí es más común aquí en nuestro país, aunque afortunadamente no tan mortal como la malaria. La receta que aparece en este libro lo voy a tratar de leer textualmente. Inscribis chartae cum titibum abracadabra, saepius et sumen repeteat, sendejamen sumanen. Et magis ad que magis decid elementam figuris.
singula quaen semper, rapies et quatera figes, donet in engastum. Es decir, lo que nos dice este conjuro, este hechizo, porque está de hecho en prosa, dice que había que escribir la palabra abracadabra en un trozo de papiro y repetir en las líneas de abajo, eliminando la última letra en cada paso hasta que solo quedara una letra. Por cierto, aquí, para que nos vayamos entendiendo un poco más cómo era este asunto, así. Se agarraba un trozo de papiro. A ver, le voy a tratar de bajar la luz a esto, porque no, o subirla en todo caso. Creo que salió peor. Le voy a bajar la luz. Se tenía que tomar un trozo de papiro. Hoy en día les diría que se tomara un trozo de papel. Ahí está. Y se escribía en la parte de hasta arriba la palabra abracadabra. En el segundo renglón se volvía a escribir, pero se le quitaba la A, y así sucesivamente hasta que al final en el papiro quedaba solamente la A, ¿ok? Ahí nos vamos entendiendo cómo era el asunto. Ahora, supuestamente, bueno, no supuestamente, según este escrito o esta receta, después de esto se colgaba del cuello con un hilo de lino. A los 9 días se arrojaba el talismán por encima del hombro a un río cuyo curso del agua apuntara a el este. La idea del remedio se basaba en que a la vez que desaparecían las letras, también lo iba haciendo la enfermedad. Como se darán cuenta, pues la palabra abracadabra no era para un conjuro en específico. No era como lo hemos visto incluso, por ejemplo, en la historia de las 1001 noches. Realmente el abracadabra, al inicio de la receta, se utilizaba para que la enfermedad fuera menguando y a su vez fuera siendo más y más pequeña, e iba acompañada con un ritual como esto de traerlo colgando, esperar 9 días, arrojarlo, etc. Ahora, nos volvemos a encontrar con la palabra abracadabra en el diario de la peste de Daniel Defoe, que narra como un testigo de primera mano la peste que asoló a Londres por ahí de los 1665. Aunque entonces Defoe tenía apenas 5 años y probablemente usara las notas de uno de sus tíos, Defoe escribió lo siguiente: pero más allá de todo, había aún otra locura que puede servir para dar una idea del humor perturbado de la clase baja de la época. Sucedió que seguían a una especie de mistificadores, aún peor de los mencionados, porque aquellos ladrones despreciables solo les mentían para hurgarles los bolsillos y sacarles el dinero. Y en esos casos, la maldad, cualquiera que fuese, se radicaba en el engañador, no en el engañado. Pero en los casos que voy a citar, la impiedad correspondía a la víctima o a ambas partes por igual. El asunto consistía en usar talismanes, filtros, exorcismos, amuletos y yo no sé qué tan preparados para fortificar con ellos el cuerpo contra la peste, como si la plaga no viniera de la mano de Dios, sino que fuese una especie de posesión por un espíritu maligno, que debía ser aventado con cruces, signos del zodiaco, papeles atados con cierto número de nudos, sobre los cuales se escribían ciertas palabras o se dibujaban ciertos signos, particularmente la palabra abracadabra, dispuesta en forma de triángulo o pirámide. Como se dan cuenta, la primera vez o desde que conocemos la palabra abracadabra viene desde hace más de 2000 años, y de ahí aparecería 1600 años, un aproximado, 1600 años después, y se utilizaba en estos tipos de papiros como una cura. De hecho, aquí les voy a enseñar otro ejemplo. En algunos libros de medicina, no de conjuros, no de hechicería, de medicina, aparece esto. Ahí está. Cómo lo dibujaban en los libros, en los pergaminos, y comenzaba con la palabra entera abracadabra para posteriormente terminar nada más con la A y bueno, ahí termina. Por acá me está escribiendo mi brother, mi queridísimo Alonso Alcántara. Hola, buenas tardes, Veritas, ya presente. Qué bueno, me da mucho gusto que hayas llegado, que aunque bien no es una cita obligatorio, yo siempre los espero a todos ustedes cada semana para que echemos acá la chacota platicando de los temas. Ahora bien, vemos que en el tiempo de la peste fue una enfermedad tan horrible, tan espantosa, que obviamente la gente se quería curar, y por eso es que la gente caía, como bien lo mencionaba Defoe,
caían todos estos talismanes, estos hechizos, supercherías, exorcismos, etcétera, pensando que realmente la peste no era una enfermedad o no era un castigo de Dios, sino que en realidad la peste se tratara de una especie de demonio que azotaba y atormentaba a las personas. Ahora bien, la mayoría de las personas conocen o conocemos o llegamos a conocer abracadabra, sin embargo, realmente no sabemos de dónde proviene la palabra, es decir, una etimología completa. Ahorita le estoy contando un poco la historia de dónde creemos o de dónde se puede rastrear la primera mención, aunque yo creo que si ya existía en el 200 antes de Cristo, quiero suponer que ese no fue el origen, sino que se venía arrastrando, porque como les mencionaba, este hombre, este Quinto, lo deja en su obra Liber Medicinalis, de medicina. Entonces él de algún lado lo tuvo que haber aprendido, es decir, no creo que se lo haya sacado de la manga. Ahora, tomemos en cuenta que él como romano, los romanos cuando conquistaban a otro pueblo, a otra cultura también, los romanos absorbían también parte de los conocimientos, no nada más con la riqueza o las mujeres o etcétera, sino que los romanos también adquirían parte de las costumbres, de las supersticiones de los pueblos que iban conquistando. De hecho, pues uno de los legados que los romanos se apañarían a lo largo del tiempo sería la crucifixión, y ellos fueron adaptándola de varias formas. Ahora bien, vámonos con la metodología, perdón, un poco la palabra en sí. Abracadabra es más utilizado por los magos de escenario, ilusionistas. Además, el término más popular de la actualidad se usa para demostrar trucos mágicos frente a una audiencia. Esta palabra pertenece, como les he comentado, a los romanos durante los días de la antigua Roma. La palabra significaba algo más que no significa actuación. Además, se suponía que contenía algún poderoso poder mágico. También existen otras teorías, por ejemplo, que tiene orígenes en lo hebreo, en el pueblo judío. Cuando traduces Ab, Ben, Ruach, Hakodesh en hebreo significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es bastante evidente que la palabra abracadabra tiene una conexión con la Trinidad, aunque ojo, los judíos no reconocen la Trinidad. La Trinidad es una cuestión totalmente apostólica, romana, incluso cristiana, pentecostés, muchas religiones, ¿no? Que sí creen en la Trinidad, los judíos no. De hecho, ellos ni siquiera llaman Dios Hijo, Dios Padre. Ellos dicen el Padre, es decir, Dios, Jehová, Hak, Yahvé, como le quieran llamar, y tampoco reconocen la figura del Hijo. Es decir, para ellos todavía el Hijo de Dios no ha venido a la tierra. O sea, ese hombre que vino hace más de 2000 años no era el Hijo de Dios. Entonces es imposible que ellos crean en una Trinidad. Eso no significa que sí existan las palabras como por ejemplo el Espíritu Santo, que ellos no lo ven tampoco como una deidad, sino como una emanación de Dios, una emanación divina, una emanación de poder. Ahora bien, por ejemplo, más teorías sobre abracadabra. Abraxas. Abraxas es el nombre de un demonio y es un término también popular en la numerología griega. Además, la teoría se relaciona con el término griego que significa 365 días en la numerología griega. Además, las letras suman 365 días, lo que también denota la cantidad de días en un año. Aquí ya tengo la anotación que les decía de Harry Potter. La frase que se dice cuando se utiliza el conjuro, que es un conjuro de muerte, es un conjuro para matar a otra persona, es abra kedabra. Así es lo que dice Lord Voldemort, e incluso creo que lo utilizan en otras películas, en otros actores. Representa el abracadabra. La autora Rowling de la serie Harry Potter está obsesionada con el término, que incluso ella utiliza la versión en arameo. Nosotros, es decir, abracadabra, sería una versión más moderna, y lo que aparece en Harry Potter, el abracadabra, es la versión original en arameo, lo que
en el mundo de Harry Potter es destruir, o sea, dar muerte, pero vamos a ver un poco más adelante que realmente Abracadabra, ya en etimológicamente hablando de origen de la palabra, y ahí se mete ya un poco más lo judío, lo hebreo, realmente que es algo así como decir eh, lo que digo lo hago, o lo que digo quiero que se haga, pero no como un mandato, sino como lo que sale de mi boca lo convierte en hechos, más o menos, a ver si me voy a ir dando un poquito a entender. Y bueno, el impacto de esta palabra en la Edad Media, según un evento, era inexplicable, y la gente en la Edad Media solía referirse a un evento inexplicable como mágico. Más adelante, en la Edad Medieval, usaron la palabra abracadabra para protegerse de los problemas que más temían, algo así como toco madera, un rollo así. Ellos simplemente decían abracadabra, ¿no? Eh, ese es el atractivo que tiene la humanidad a lo largo de los años, ¿no? Cómo comienza a hacer algo para librarse de una enfermedad, de repente se convierte en una especie de invocación de conjuro, y luego pasa a ser una especie de toco madera para que no me pase nada. Por ejemplo, en el libro sobre el problemático viaje del capitán Edward Fenton del siglo XVI, la autora fue Eva Remington Taylor, cuyo libro incluye la palabra abracadabra. Y así sucesivamente en muchos libros que para nada estaban relacionados con magia, hechicería, ocultismo, nada de eso. Eran libros que contaban ciertas historias, sobre todo, pues sabemos que los marineros eran ávidos a andar viajando, a andar conociendo otras culturas. De hecho, creo, no me acuerdo en qué película de todas de las de Piratas del Caribe, Jack Sparrow trata de abrir algo, y el tipo pues hace así el clásico ademán, ¿no? De que les abracadabra, y se le queda viendo como que, güey, no funciona. Entonces Jack Sparrow contesta que la mayoría de las veces funciona. Entonces te quedas así como que, ¿qué onda, güey? Entonces ya se usaba en esas cuestiones del pirataje, y también el tiempo pues, de los marinos, vamos. Vámonos a una rolita, porque vamos a regresar con las variedades o variaciones de la palabra abracadabra a lo largo del tiempo. Esto que vamos a escuchar sigue corriendo a cargo de esta banda croata, esta banda de nombre Yektenica, y esto que vamos a escuchar a continuación, algo así, bueno, no lo puedo pronunciar adecuadamente, pero es algo así como Ochik Chenile. Es un rollo así. Si quieren las rolas, porque ya saben que no las puedo poner ya al aire porque papá Facebook nos castiga y nos bota la transmisión. Si quieren el nombre de las rolas, con muchísimo gusto se las hago llegar vía inbox con todo y links de YouTube, porque hay unas muy buenas rolas que van acorde con el tema, y estas no se quedan atrás. Estamos apenas a la mitad del programa. Esto es Veritas de Universus. No se me muevan de donde están. Es momento de hacer una pequeña pausa para encender un cigarrillo, llenar el vaso con más bebida y despejar la mente. En unos minutos volvemos con más aquí, en Circo Volador Radio.
Tun, tun, tun. Muy bien, ya estamos de regreso. Por acá estoy viendo comentarios. Me dice Alonso Alcántara, es en la película Piratas del Caribe navegando en aguas misteriosas. Es cuando están buscando, si no me equivoco, la fuente de la juventud, que agarra y le pega así con los cálices, ¿no? Y el güey dice, abra cadabra y todo así como que bueno. Y luego por acá me manda un saludote el buen Alfredo Q. Bueno, Alfredo, que es miembro de las barras de programas aquí de Circo Volador Radio, para ser más específicos, de Tolerancia Cero. Muy bien. A lo largo de la historia, como les he comentado, han habido diferentes formas, diferentes, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, es que podríamos decir que es una especie de invocación de abracadabra. Por ejemplo, tenemos Alakazam, que esa también ¿se acuerdan de la película de La espada en la piedra de Walt Disney? Ahí aparece también tanto abracadabra como aparece también Alakazam. En otras películas que tienen que ver, no sé, por ejemplo en la serie de Sabrina, tanto la de los 90 como la de los 2020 y algo, no tiene mucho que salió la segunda parte de la película Abracadabra, estas brujas maduras que nunca no he visto, no me llama la atención, pero bueno. Alakazam, el origen pertenece a la lengua árabe, además suena muy similar a decir Al-Qasam, bueno, Qasam con Q, y Alakazam con K y con Z, que Al-Qasam significa juramento. Se cree que el poder de la persona llamada Alakazam fue invocada por un hechizo mágico, así fue como se introdujo como una especie de nombre propio más allá de una palabra. Ahora, a diferencia de abracadabra y su origen antiguo, otra palabra llamada Hocus Pocus, que también hemos escuchado en muchas películas y series relacionadas con la magia, hechicería, invocación, etc. Hocus Pocus es un poco más reciente. Este término se originó en el siglo XVII, al igual que otros Hocus Pocus, también tiene algunos orígenes diferentes. Algunos creen que las palabras son inútiles, han sido golpeadas porque las palabras riman. Además, John Tillotson, un arzobispo del siglo XVII, las relacionó con las actividades durante la misa cristiana. Imagínense al padrecito dando la misa y de repente así aventando el agua bendita y Hocus Pocus y todos como, cabrón, ¿no? Se llegó a utilizar en misa, entonces, pero el origen de esta palabra etimológicamente no la tenemos. Ahora, no solo lo tradicional, también está la última aparición de abracadabra, que digamos que es una... es que no es variante, es como más bien una... se relaciona con la palabra abracadabra, y esto aparecería en la película popular de Walt Disney, La Cenicienta, el tan famosísimo Bibidi Bobidi Boo, que para los fans de Dragon Ball Z, por ahí también hay una onda ahí cuando aparece Majin Buu y cuentan la historia de Majin Buu y del mago Babidi y su padre, cómo se llamaba el padre de bueno, para que me entiendan, hay una mezcolanza. Esta palabras también como Shazam, que nos recuerda obviamente a un superhéroe, que por cierto próximamente se va a estrenar la segunda parte de la segunda película de Shazam. También Shazam ha sido relacionado en algún momento con el equivalente a abracadabra. Ahora, como les comentaba, abracadabra mientras existieron los shows, estamos hablando de por ahí de los años 30, no, sí, 40 para acá, cuando se empezaron a popularizar los shows se les llamaba de magia, se les llamaba también shows de prestidigitación, pero en realidad eran shows de ilusionismo, es decir, magia tal cual, ¿no? Se utilizaban espejos, se utilizaban hilos, se utilizaban, incluso llegaron a utilizar alguna especie como de, bueno, olores, para que la gente entrara en un estado de trance y no detectara tan fácilmente pues, ahí el chanchullo del mago. Algunos magos fuera del escenario o ilusionistas fuera del escenario, como en el caso de, ya lo había comentado, David Copperfield. Este hombre fue el que más dinero, hasta donde sabemos, porque incluso el otro ilusionista, Chris Angel,
al parecer el tipo ya se retiró, creo que por allá tenía una banda o algo así, no pudo tumbarle. Hagan de cuenta que David Copperfield era el equivalente a Michael Jackson y este chavo, el Chris Angel, era el equivalente a Bruno Mars, así más o menos un rollo, ¿no? O sea, nunca le va a tumbar el changarro al rey del pop. Ahora bien, la existencia de Abracadabra, como les comentaba, se puede utilizar en talismanes. De hecho, si tienen oportunidad de ir aquí en la Ciudad de México, de ir por ejemplo al mercado de Sonora, de ir a la Merced, e incluso prácticamente en todos los mercados de las alcaldías, siempre van a encontrar un puestecito de cosas esotéricas, donde le venden a uno que la pulserita contra el mal de ojo, que el dije de San Cristóbal, el dije de San Juditas, etcétera, ¿no? Se van a encontrar con estos dijes, y yo creo que nunca le habían puesto atención, pero es un dije en forma de triángulo que trae precisamente la palabra. Es esto. Cuando ustedes compran el dije, es el triangulito, viene así abracadabra. Obviamente aquí trae un ojito para que se cuelgue de la cadena. Unos otros en la parte de atrás de el dije traen el ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve es un triángulo así, entonces se crea o hace la ilusión de que es la estrella de David. Si tienen oportunidad de ver ese talismán, pues realmente es interesante, no es peligroso, no van a invocar un poder, un demonio ni nada de eso. Lo pueden utilizar como se pensó en algún momento que debía de usarse, es decir, como les comentaba al principio, se lee la palabra, se escribe en un pergamino, la siguiente vez que se escribe se le quita la última letra y así sucesivamente hasta que ya abajo en el último pedazo, en el último renglón del triángulo queda solamente la letra A. Se cuelga del cuello con un hilo de lino y a los 9 días se arroja el talismán o este rollito o este papiro por encima del hombro a un río cuyo curso del agua apunte al este, y con esto supuestamente se va uno a deshacer de maleficios. Incluso se hablaba que podía llegar a curar. Ahora bien, ¿funciona o no? Sería la pregunta, ¿no? Oye, ¿y si funciona? Oye, ¿y es real? Pues es que todo depende de la intención que le quieres dar, la energía que estás depositando en esto. Lo mismo que el traer un dije de San Judas Tadeo, una Virgen de Guadalupe, un rosario, un Cristo, etcétera. Todo depende de la intención, porque hay mucha gente que solamente lo trae colgado prácticamente porque sí. Comúnmente lo vemos, la gente que trae, por ejemplo, colgado el tetragramatón y no tienen ni idea de qué es el tetragramatón. Aquí en Veritas lo hemos tratado de explicar. Hay gente que también trae, por ejemplo, la medalla de San Benito y no tienen ni idea realmente de qué es la medalla de San Benito o por qué traer la medalla de San Benito utilizándola. Les podrá decir que el abracadabra es indefenso, más allá de que no falte una persona que lo quiera sacar en algún libro, novela, película y que le quiera dar una connotación malvada o diabólica cuando pues realmente no la tiene, no va por ahí la cosa. Incluso, como lo he mencionado, incluso estas palabras aparecen en películas infantiles. Fantasía, La espada en la piedra, Cenicienta, etcétera, etcétera. Y bueno, Piratas del Caribe, que es de Walt Disney, de la productora de Walt Disney. Entonces, pues realmente es algo, yo me atrevería a decirles que es totalmente indefenso, pero sí hay que por ahí fijarse bien con qué connotación se dice o con qué connotación se habla, porque también yo me lo he encontrado en algunos grimorios y libros de magia o supuesta magia, hechicería, y muchos de estos libros comienzan precisamente así, como abracadabra, tomando en cuenta que, como les comentaba, abracadabra
podemos decir que es algo así como lo que he dicho o lo que yo he dicho que se convierta en un hecho, o lo que yo he dicho que se haga realidad. Entonces estás atrayendo algo y fuera de decir la palabra, y ya cuando muy acá te avientas el conjuro, la invocación o el hechizo o el ritual o como le quieras llamar, y realmente no sabes lo que estás haciendo, pues sí te puedes meter en problemas ya mayúsculos, más allá de que el demonio debajo de tu cama se ría de ti por iletrado, porque no sabes pronunciar adecuadamente. Sí puede traer muchas consecuencias. De hecho, en algún momento a la autora de Harry Potter en ciertas entrevistas le preguntaron precisamente esto. ¿Por qué? ¿Por qué en los libros poner las palabras en latín o los conjuros en latín? Desde, por ejemplo, el de levitar, el de ataques, el de desarme, etcétera, etcétera. Sí son palabras reales, son palabras, algunas de ellas dichas en latín, otras en arameo, pero sí existen, y ella simplemente contestó que era para darle cierta autenticidad al libro, o que se creyeran que realmente estaban en una escuela para magos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te van a enseñar en una escuela para magos? Pues obviamente palabras, hechizos reales, mágicas, para defenderse, o en la clase de defensa contra las artes oscuras, pues obviamente también para atacar utilizando estas palabras. Aunque, bueno, en este caso se vuelve un tanto más inverosímil la cuestión de que una simple palabra pueda hacer daño, pero si la utilizas como introducción junto con otra palabra, que ya no estaríamos hablando de una palabra, sino de una invocación, un hechizo, incluso un maleficio, pues ya son otras cuestiones. Traía por acá unos datos de David Copperfield, porque, híjole, mis millennials no saben quién es David Copperfield. Pocos identifican quién fue este hombre. El hombre que atravesó de lado a lado la muralla china, el hombre que desapareció la Estatua de la Libertad, el hombre que desapareció en vivo un avión, un helicóptero de combate Tomahawk, el hombre que era capaz de partirse a la mitad, sostenerse de las piernas y caminar. Era un showman el tipo. Es un hombre que a la edad de 10 años comenzó a practicar la magia. En su vecindario se le conocía como Devin, el niño vago. Además fue admitido como el candidato más joven de la Sociedad de Magos en Estados Unidos. Unos 2 años después, además, comenzó a enseñar magia en la Universidad de New York a la temprana edad de 16 años. Copperfield no fue influenciado por otros magos, sin embargo, quería integrar el romanticismo en los trucos de magia. Tenía el sueño de construir una plataforma mágica independiente que fuera la forma expresiva que tenían los músicos para los cineastas. No solo era un experto en hacer magia, sino también una destacada estrella de cine. Y como les comento, fue un hombre que en su momento fue el tipo más, el ilusionista, el mago más caro de contratar, más caro de ver, como solista, porque él llegó a participar junto con otros magos en teatros, en lugares de Las Vegas sobre todo, que ahí es donde se daban más estas cuestiones. Pero cuando él entró en solitario, él cuando hace estos espectáculos en solitario, estas giras como si fuera una estrella de rock, vendió alrededor de 33 millones de boletos, es decir, 33 millones de personas lo vieron en vivo alrededor del mundo. Esto es un aproximado. Esto nos daría más o menos algo así como unos 4,000 millones de dólares en la bolsa, ya pagando la hacienda, pagando al representante, pagándole al franelero, pagando todo esto. David Copperfield tiene un centro turístico en Bahama, en Musha Cay y en Copperfield Bay. Es un conjunto de 11 islas que existen ahí. Además, también tiene un lugar llamado Abracadabra. David Copperfield pertenece tiene ascendencia judía, además que su padre era Jaime Codkin y su madre Rebecca. Es decir, este hombre ya traía en la sangre el dedicarse tanto a la magia, al ilusionismo, como ser un showman.
y también un show business. Él en sus 40 años de carrera ha ganado 11 reconocimientos de libro de récord Guinness. Incluso el gobierno francés le otorgó el título de caballero. Además es una estrella popular que hace ciertas apariciones, o que ha hecho ciertas apariciones en películas de Hollywood. Y también es una persona que ha donado millones y millones de dólares a la caridad. Obviamente, David Copperfield no es su verdadero nombre, ya que su nombre real o legal es David Seth Kotkin. Fíjense, Seth, ¿le suena? ¿Le suena ese nombre? Bueno, adoptó el nombre artístico basado en David Copperfield, uno de los personajes famosos de el novelista Dickens, que bueno, si tienen chance por ahí de echarse unas obras del buen Dickens también estaría bastante chido. Y bueno, ya para ir cerrando mis conclusiones, abracadabra es una palabra de origen antiguo. Se cree que se originó durante la época romana, aunque los romanos lo pudieron haber adoptado de otro pueblo, de otra cultura, de otra civilización. En el siglo II la palabra significaba curar enfermedades, es decir, se hacía un pequeño talismán para curar enfermedades. Además, la gente ha desarrollado una fuerte creencia de que el uso de medallones abracadabra brindará protección contra el mal, ya que el traerlo te crearía una especie de escudo o de blindaje. Hay otras palabras que se parecen mucho a abracadabra, o que se le ha dado, conforme ha pasado el tiempo, una especie de impacto similar o de importancia a abracadabra. Por acá las estuvimos comentando, que algunas se parecen, otras no tanto. Unas sí podrían asemejarse, como Alakazam, como Alkazam, Hocus Pocus, Shazam, Bibidi Bobidi Boo, etcétera, etcétera. La lista la verdad es que sí es algo extensa. Bueno, por mi parte esto ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo que me hayan visto, que me hayan escuchado, la gente que estuvo en la transmisión en vivo, la gente que nos hizo favor de escucharnos a través de la página www.circovolador.org. Si no alcanzaron a ver el programa completo, no se preocupen, en unos momentos va a estar ahí en mi canal de Facebook, y yo creo que en unos 2 días más o menos ya estará por ahí en el canal de YouTube. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, que me hayan visto, que me hayan comentado aquí en el programa. Ya saben, si quieren que yo hable de un tema en particular, con muchísimo gusto lo hago. Nada más déjenmelo aquí en los comentarios. Me despido de ustedes y los voy a dejar con una canción que esta sí, yo creo que todos conocen la banda, y más de uno se sabe la canción. Esto va a correr a cargo de esta banda llamada Queen. Esto se llama A Kid a Magic. Esto fue Veritas Day Universus. Muchísimas gracias. Larga vida y prosperidad. Cuídense mucho.